Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Al cumplirse 3 años de la pandemia en el país, se registran poco más de 7.400.000 casos y alrededor, oficialmente, de 333.000 muertes. Los contagios continúan con un promedio de 20.000 casos en las últimas semanas. Los estados con mayor incidencia en los últimos días son la Ciudad de México, Colima, Nuevo León, las dos Californias, las dos Baja Californias, Guanajuato, Tlaxcala, Nayarit, Querétaro y Aguascalientes. Para hablar de este tema, ahora sí que estamos de manteles largos, nos acompaña aquí en el estudio Dinero y Poder la doctora en Ciencias Médicas, Lorian Jiménez Faibi. Buenas noches, Lorian, muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, por hacer el esfuerzo, por venir aquí, te lo agradecemos enormemente. Reto Salvera Macario Esquetino, muy buenas noches. 3 años, ¿qué aprendimos y qué no aprendimos de la pandemia del SARS-CoV-2? Bueno, desgraciadamente parece que aprendimos poco. Es decir, lo que ha ocurrido al final del día es que más que controlar el problema, lo que ha terminado ocurriendo es que se acepta simplemente que la gente se sigue infectando y que continúa habiendo alguna cantidad de defunciones, ¿no? De muertes. O sea, es decir, finalmente en la mayor parte del mundo, lo que terminó ocurriendo es que los gobiernos claudicaron. Es decir, las poblaciones cansadas de seguir las medidas contra COVID y los gobiernos hartos de tal vez estar teniendo que sopesar las repercusiones económicas, sociales, políticas, etcétera, simplemente claudicaron. Yo siento que se ha aprendido finalmente poco de esta enorme tragedia, porque se admite, no se admite por completo la catástrofe ocurrida, ¿sí? Se tratan de ocultar cifras, se trata de hacer de cuenta que esto ya se terminó, que podemos estar en una completa normalidad, cuando en realidad la situación pues todavía está vigente, ¿no? El tema es los contagios que se producen. Hay gente que dice, pues ya que me dé, no pasa nada, es una gripa, es como si fuera pues una influenza o un contagio de una enfermedad común y corriente, y parecería que las consecuencias son mucho mayor que eso. Bueno, en este sentido yo creo que hay que aterrizar exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Lo que ocurre actualmente, cuando la pandemia inició, vamos a decir, todo 2020 hasta noviembre de 2021, que fue cuando vino la ola Omicron, ¿ok? De noviembre de 2021 hasta la fecha, hasta ahora, han habido más del doble de contagios de la primera parte de la pandemia. Ahora, la parte buena, porque sí hay algunas buenas noticias, desde luego, la parte buena es que mientras que han habido más del doble de contagios, en la segunda, si dividimos la pandemia en dos, a partir de noviembre del 2021, vamos a decir, que fue cuando el surgimiento de Omicron, repito, ha habido solo el 20% de las defunciones que hubo en la primera parte. Ahora, hay que entender por qué. La razón por la que ahora hay menos defunciones es, desde luego, son dos cosas. Uno, al principio esto era un virus nuevo, la gente no estaba expuesta al virus. Es decir, estábamos todos vírgenes de exposición, nuestros sistemas inmunológicos estaban sin haber tenido exposición a este patógeno. Además, no teníamos vacunas. Entonces, la razón por la que han disminuido sustancialmente las muertes es precisamente porque ha habido una exposición masiva, ahora sí, de la población humana a nivel mundial de este virus. Eso ha generado algo de inmunidad y a la vez lo que más nos ha salvado es, desde luego, el surgimiento de las vacunas. Pero aquí el detalle es lo siguiente. Se cree, bueno, mientras haya mucha menos gente muriendo, entonces ya podemos no preocuparnos. Esto no es enteramente cierto y de hecho es una mentalidad que nos puede llevar a una situación de mucho peligro, porque lo que está sucediendo es que el virus, gracias a que dejamos esta infección masiva, infectar a la población masivamente, el virus ha seguido evolucionando y generando formas, o sea, variantes del virus que cada vez son más evasivas de la inmunidad existente. Entonces, lo que sucede es que
ahora hay muchas más infecciones, lo cual nos está aumentando el riesgo de que podamos ver un nuevo fenómeno como el que vimos con Omicron, que parecía que después de la vacunación todo esto iba disminuyendo y vino Omicron que evadía la inmunidad casi por completo existente, por lo menos por infección previa, y se disparó la peor ola que hemos visto de contagios en toda la pandemia. Desde entonces hemos seguido con los contagios realmente en niveles muy, muy altos. Y entonces, pues aquí viene la pregunta, ¿cómo hacemos, cómo disminuimos el riesgo y evitamos que el virus ya no va a dejar de evolucionar, porque ya está en una trayectoria evolutiva que no podemos detener? Lo malo aquí es que tampoco lo podemos predecir demasiado hacia dónde va, pero lo que podemos es hacer más lenta esa evolución, deteniendo la transmisión. Ahora, como es evidente que la gente pues ya no quiere seguir las medidas preventivas, incluso los gobiernos ya no incitan a seguir medidas preventivas de la población, entonces, pues ahora estamos a expensas de que pudiera venir algo a salvarnos, y lo que podría venir a salvarnos, y hay muchas farmacéuticas trabajando sobre esto, es una vacuna por administración nasal. La vacuna nasal tendría... la idea es que además de generar anticuerpos sistémicos de tipo IgG, como las vacunas que tenemos actualmente, que generan inmunidad no contra la infección, es decir, no detienen la transmisión, pero sí detienen la enfermedad severa y la muerte. Y esto lo vemos perfectamente claro porque desde que inició la vacunación, los índices de mortalidad, de letalidad, todo han bajado radicalmente, ¿no? Entonces, pero las vacunas administradas por la vía nasal podrían tener la virtud de generar, además de estos anticuerpos IgG sistémicos, generar anticuerpos en las mucosas. Es un tipo de anticuerpo que se conoce como IgA, y esto bloquearía la transmisión. Entonces, hasta que eso no ocurra, en realidad debemos seguir teniendo un cierto cuidado con la propagación del virus, porque sí, es muy fácil ahorita cerrar los ojos y hacer de cuenta que, bueno, mientras se muera muy poca gente, o el número, no sé qué tan poca gente es poca gente muriendo, ¿verdad? Claro. Es un concepto muy subjetivo, ¿no? Pero mientras se muera una cantidad de personas que socialmente se acepte, ¿no? O sea, que la gente está aceptando, bueno, se están muriendo tantos, lo vamos a aceptar. Se terminó el problema, y eso no es misión. Entonces, hasta que no venga algún mecanismo farmacológico que nos permita hacer esto de forma masiva, evitar la transmisión del virus, seguimos teniendo el riesgo de que eventualmente pudiéramos llegar a tener otro pico, otro brote muy importante como el que tuvimos con Omicron en noviembre de 2021. Gloria, bueno, dentro de este beneficio de que se mueren menos, de todas maneras, con cifras oficiales 333,000, que sabemos que no es cierto. Si tomamos las cifras de muertes en exceso para hacerlo comparable con cualquier otra parte del mundo, son más de 700,000. Los muertos ya es una tragedia nacional, no cabe la menor duda. En todas las comparaciones internacionales de los, llamémosle, medios científicos serios, México sale de los peores de muertes adicionales en exceso, pero por mucho, junto con otros 2 o 3 países. O sea, en eso sí tenemos el campeonato. ¿Podemos haber aprendido cuando menos qué hacer para la siguiente oleada como país, específicamente, ya no como el mundo entero? Sí. No, ha sido una tragedia. En realidad, la gestión de la pandemia en nuestro país, yo creo que no es exagerar decir o catalogarla o etiquetarla como una gestión absolutamente catastrófica. Es decir, las cifras reales, que son las cifras que consideramos más reales de defunciones hasta el momento, son las cifras que genera el INEGI, por ejemplo, o que genera el Instituto Nacional de Salud Pública, que también esto se hace a través de la Secretaría de Salud, ¿no? Nada más estas cifras no se dan porque pues no conviene, ¿no? Desde el punto de vista político. Pero las cifras, vamos a decir, de la última cifra que dio el Instituto Nacional de Salud Pública, estamos hablando arriba de 770,000 defunciones. El INEGI, que recién sacó la evaluación preliminar de las muertes de la primera parte de 2022,
está poniendo el exceso de mortalidad arriba de 800,000. Entonces, esto dista mucho, desde luego, de las 333,000 que se han reportado esta semana de forma oficial, ¿no? Entonces, y hay que entender, ¿no? COVID-19 en 2020 fue la segunda causa de muerte a nivel nacional en nuestro país. 2021 se volvió la primera causa de muerte, según el INEGI, a nivel nacional, COVID-19, por encima de las enfermedades cardiovasculares, por encima de la diabetes, por encima de todas las demás. Nada más, y aquí el dato más trágico, desde mi punto de vista, es que estos datos preliminares del INEGI ahora nos dicen que en 2022, donde la gente está pensando, no, ya casi no se murió nadie, ¿no? En un tuit que se me hizo algo completamente fuera de órbita, uno de los encargados de la pandemia, Ricardo Cortés Alcalá, ¿no? Habla de la quinta ola y dice sobre las defunciones en la quinta ola y dice, no, las defunciones no levantaron. Hay exceso de mortalidad durante la quinta ola, ¿no? Y nada más hay que saber, en 2022, la primera parte de 2022, que son los datos preliminares del INEGI, todavía colocan a COVID-19 como la cuarta causa de muerte a nivel nacional, queriendo decir que estamos todavía ante una enfermedad que está cobrando muchas vidas en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Pues yo creo que hemos aprendido muchas cosas que tal vez el gobierno no va a expresarlas, el gobierno no va a decir, bueno, cometimos estos errores, en un futuro deberíamos de tener tales o cuales rectificaciones, pero creo que muchos profesionales de la salud, expertos, etcétera, gente pues como yo, como mucha gente que ha estado al pendiente de la pandemia, pues sí hemos aprendido mucho de esto. De entrada, se necesita una comunicación oficial que sea eficiente, eficaz con la población. Se necesita una comunicación social que sea realmente efectiva. Lo que aquí cobró muchas vidas fue toda esta discrepancia entre la ciencia y lo que se comunicaba desde los micrófonos oficiales, ¿no? Decirle a la gente, divagar tanto con el tema de algo tan sencillo como el uso del cubrebocas. Es decir, decirle a la gente, no era necesario. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si desde el primer día se hubiera instituido el uso del cubrebocas universal en nuestro país, ¿no? Muchos gobiernos han cometido el mismo tipo de error, tratando de minimizar el fenómeno para no sufrir políticamente. El caso más reciente es China, que de pronto abre porque habían buscado una estrategia que no funcionó. Y para no tener problemas, mejor dijo que ya no iba a contar muertos. No sabemos cuántas personas han muerto en enero y febrero en China, pero debe estar cerca de los 2 millones de seres humanos. Nadie lo sabe con certeza. Pero hubo también otro fenómeno, y son estas personas que la ciencia no los convence. Los que no les gustan las vacunas, los que afirman todavía al día de hoy que el cubrebocas no tiene ninguna utilidad. Aquí en México parece que las dos cosas se combinaron, ¿no? Es decir, el gobierno, además de actuar como muchos gobiernos escondiendo información, también era un gobierno anticientífico, en el caso de México. Es un poco lo que pasó en Estados Unidos con Trump. Pero con respecto a la población, esta población que no quiere creer en la ciencia, ¿usted cree que esto pues, puede continuar mucho tiempo? ¿Habría que educarlos? ¿Qué se hace con este tipo de sociedad? No sé, es un fenómeno terrible y tristísimo lo que está ocurriendo. De hecho, hay grandes expertos que están escribiendo libros al respecto porque es un fenómeno que realmente no tiene precedente. Y da la impresión en algunos momentos que incluso pues la ignorancia y la anticiencia ganó en todo este asunto, ¿no? Y es muy, muy triste. Es decir, desde tergiversar cifras, desde dar datos que son absolutamente falsos, cosas como, no sé, al doctor Hugo López-Gatell la semana pasada lo escuché en una entrevista decir algo que fue así, me provocó casi un shock, ¿no? No me arrepiento de nada, yo di tanta información, dimos tanta información y me dicen, doctor, no hubiera usted sido tan claro y transparente. Me dice la gente, no hubiera usted dado tan buena y tan amplia información, ¿no? Porque eso pues nada más se le revirtió y por eso la gente lo ataca y que qué sé yo, ¿no? Dice, pero no me arrepiento de nada, yo fui muy honesto. Híjole, es decir, se están construyendo realidades alternativas que distan de la realidad, que no son verdad, ¿no? Y entonces este fenómeno es realmente muy preocupante. El doctor Peter Hotez, que es un gran médico experto en
en Texas, que ha desarrollado vacunas a muy bajo costo, sin patentes, y las ha prácticamente regalado países en el en vías de desarrollo, en la India, para los niños y una serie de cosas. Él acaba de escribir un libro sobre este fenómeno, ¿no? Es algo realmente terrible, y creo que sí ha repercutido mucho sobre la respuesta de la población, la polarización y sobre todo la politización del tema. Han sido realmente, yo creo que fenómenos que han afectado mucho en el resultado final de lo que ha ocurrido en nuestro país en la pandemia y en otras partes, ¿no? Bueno, pues ahí está, y creo que pues lo que queda claro es que si no se aplican normas y medidas reconocidas, científicas, lo único que se hace es esconder una realidad, y esa realidad termina por imponerse. Doctora Lorian Jiménez Aguirre, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Gracias, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.